7:04, ya nos acompaña la doctora Natalie Viteri, candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida al Borde de la Noche. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están, Jorge, Gabriela? Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que nos escuchan a través de Forever Radio. Bien, de acuerdo con su perfil, usted ahí señala los proyectos de ley que ha presentado, que son en total 10. De todos esos proyectos que presentó, ¿cuáles lograron pasar? Todos están presentados, todos están en comisiones siendo sociabilizados, y ya uno es ya no proyecto de ley, sino ley de la República, que es la ley FinTech, que es una ley para emprendedores y es de financiamiento a través de la tecnología o financiamiento tecnológico, es decir, que no pasan a través de los bancos, porque las personas que hacen emprendimientos no tienen para tener garantías para acceder a un préstamo bancario, sino que se hace a través de la tecnología. Es donde entran las compañías grandes como Amazon, como Mercado Libre, etcétera, que son incluso las compañías que estuvieron aquí presentes mientras ese proyecto de ley se trató en la Asamblea Nacional, y ya es ley de la República. De ahí están los otros proyectos de ley que dejé presentados y que están en la Asamblea para ser impulsados. Bien, si usted llegase nuevamente a la Asamblea Nacional, ¿cuál de estos proyectos que usted ya presentó quisiera impulsar de manera inmediata? El segundo proyecto de ley que ya está para ser aprobado de los que presenté es la reforma integral a la ley para personas con discapacidad. Ese ya quedó para segundo debate, sería el segundo que sería aprobado de los 10 presentados. De ahí está la primera ley que habría en el Ecuador en este tipo, que fue la que presenté, la ley para personas con enfermedades huérfanas, raras y catastróficas, que sería la primera ley en el Ecuador. Esa es la que también impulsaría para que estas personas con estas enfermedades que padecen fuera de los hospitales públicos y que tienen que proponer acciones constitucionales para que las medicinas, que son muy caras y que no tienen capacidad económica para adquirir estas medicinas, ninguna familia en el Ecuador, por mucho dinero que inclusive tengan, puedan tener el acceso a estas medicinas por parte del Estado, que tiene la obligación de dárselas y que no la reciben, y muchas personas han muerto inclusive durante estos 2 años que tuve la oportunidad de acompañarlos en esta lucha. Además, las otras 2 que presenté en materia de seguridad, que es un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro para delitos como trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, homicidios, asesinatos, violaciones, secuestros, extorsiones, más conocido como vacunas, y todos los delitos que terminen en muerte de la víctima. Para este tipo de delitos que son de alta peligrosidad y donde están involucradas la delincuencia organizada o las mafias internacionales que han ingresado a nuestro país, es que está este tipo de sistema especializado, porque los jueces, por miedo a su vida, o los fiscales que terminan muertos inclusive afuera de la fiscalía, como hemos visto, o les dejan o estallan bombas en sus carros, o les dejan amenazas contra ellos o sus familias, muchos de estos delitos terminan en la impunidad. Ese es otro de los proyectos que también impulsaría de manera urgente. Ahora, doctora Viteri, hemos escuchado durante esta campaña que ha comenzado oficialmente hoy para los candidatos a la presidencia, pero lo hemos escuchado en varias declaraciones, tanto de los candidatos a la presidencia de la República, también como la Asamblea, de jueces que despachen fuera del país. Evidentemente eso tendría que pasar por una reforma. ¿Usted apoyaría una idea como esta? La idea no es mala. El inconveniente es el impacto económico que tendría para el país, porque que estos jueces penales y los fiscales, además, que también tendrían que estar involucrados, salgan del país durante 4 o 5 años, que es el periodo que duran. Primero tendrían que verse cuántos jueces y fiscales, porque no podrían ser 1 o 2, porque no abarcarían el número de procesos. Imaginemos que sean todos los jueces penales y todos los fiscales penales. ¿A dónde irían a vivir? A las embajadas o a los consulados de Ecuador en otros países. ¿En qué países nomás serían? Si fueran a vivir dentro de estos consulados y embajadas, ¿cuántos dormitorios tendrían que haber para estas personas? Y el costo que tendrían que abarcar, no solamente en
el tiempo que dure ahí su habitación, su comida, todos los servicios que tendrían que tener. Y estas personas están dispuestas a abandonar a sus familias durante todo ese tiempo, y no solamente es que esta persona se traslade allá para estar segura, porque ellos podrán estar seguros, pero sus familias siguen amenazadas, como de hecho es lo que ocurre aquí. No solamente los amenazan a ellos, amenazan a sus familias. Van a trasladarse con toda su familia allá, y en ese caso ya los consulados y embajadas no van a ser suficientes para aguantar la carga familiar de cada uno de ellos, porque no va a haber espacio. Les van a alquilar una vivienda, ¿quién va a correr con el costo de esa vivienda? El vehículo, la gasolina, los gastos de colegio de esas familias, los gastos de alimentación que son muy caros en otros países. Es una buena idea, pero el impacto económico es lo que se tiene que calcular. Por eso es que, a diferencia de eso, que no digo que sea una mala idea, pero el impacto económico para nuestro país es muy alto. A diferencia de eso, un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro que se maneja a través de códigos, e incluso esos códigos se modifiquen. No es que siempre un juez va a tener un mismo código, porque a final de cuentas se puede terminar descifrando o descubriendo, sino que ese código varíe en cada causa. Es que sería una primera opción y más rápida y más efectiva, porque no hay un impacto económico. Una persona que se va a vivir al exterior para poder alimentar a su familia aquí, considerando que durante esos 5 años no los va a poder ver, también necesita mantenerse allá, y ese sueldo no les va a alcanzar para mantener una familia en Ecuador y mantenerse allá también, porque más allá de la alimentación que le pueda dar el consulado, necesita también vivir de algo allá. Entonces, ese impacto económico es algo que también tiene que estudiarse a la par de movilizar a una persona durante 4 o 5 años lejos de su familia. Por eso es que no es una mala idea, pero no es tan viable. Bien, también un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que se busca reformar. Aquí mucho también se ha debatido en que hay algunas figuras que tienen que revisarse, por ejemplo, la aplicación de un procedimiento abreviado, pero ¿qué es lo que busca reformar con este proyecto de ley orgánica? En este proyecto de ley, y sobre los mismos delitos graves que hablamos hace un momento, lo que busco es, primero, aumentar las penas hasta por 60 años en cada delito que cometa la persona, la sumatoria de estos delitos, de las penas que se le den, hasta por 60 años. Pero sobre todo que no hayan ni rebajas de penas como actualmente hay, ni sustitutivas, porque de esa forma la persona que es condenada a 30 o 40 años termina cumpliendo 6 o 7 años y terminan en libertad, disque por rebajas o sustitutivas por buenas conductas, que las termina calificando el SNAI y que muchas veces no son adecuadas, porque esas personas terminan saliendo para volver a delinquir el mismo día o al día siguiente. Entonces, sin rebajas ni sustitutivas, quienes cometan ese tipo de delitos hasta por 60 años. Segundo, que las personas que cometan este tipo de delitos y que sean apresados por la policía no salgan en libertad inmediatamente, porque la Constitución lo establece así. Por eso es que estas personas de mafias internacionales vienen a nuestro país a instalarse, porque saben que aquí las penas o el Código Penal establece muchísimas facilidades viniendo desde la Constitución para todos ellos. Cuando vemos que los cogen las policías, los mismos criminales se ríen, porque saben que van a salir en ese mismo instante. No importa con qué los hayan cogido, no importa si los cogieron matando a una persona en ese instante, porque la Constitución establece, nuestra Constitución, que hay mínima intervención penal y que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, que tienen que aplicar siempre sustitutivas antes de darle prisión preventiva. Y así lo establece también la Corte Constitucional, por eso es que los vemos salir. En estos casos estoy estableciendo en esta reforma que por excepción, en estos tipos de delitos se aplique siempre la prisión preventiva. Bien, son las 7:13 p.m. Estamos dialogando con la doctora Natalie Viteri. Ella es candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano. Jorge Escobar con más preguntas. Gracias, Gabriela. ¿Cómo le va, Natalie? Un gusto saludarla. ¿Cómo está? Bienvenida al Borde de la Noche. Ahora, esto no debería de complementarse con cambios y modificaciones que permitan, por ejemplo, sancionar a fiscales o jueces que se encarguen de otorgar medidas sustitutivas a los procesados, aun cuando la norma prohíbe expresamente que los delitos sancionados con más de 5 años sean susceptibles a este tipo de sustituciones. Y ya ve usted lo que ha sucedido, ¿no? Hay mucha gente que incluso ha accedido a las medidas sustitutivas con delincuencia organizada, que se castiga con 10 años, por ejemplo,
y muchos otros ejemplos más. Eso no debería de complementarse con esta propuesta que suena muy bien, elevar la sanción hasta 60 años y que no sean susceptibles de ninguna disminución o rebaja de pena por buena conducta. Bueno, hemos escuchado de todo, abogada, usted como profesional de derecho también lo sabe, incluso en uno de los últimos casos, hablemos de Daniel Mendoza, exasambleísta, también se computaron cursos de inglés y también una maestría que había hecho al interior de la cárcel. Es que esos certificados de buena conducta, de estudio y todo, que son, está bien que los realicen dentro de la cárcel y que se sigan educando, pero el SNAI, que es adscrito a al Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República, es el encargado de emitir todos estos certificados. Y lo increíble de ello es que para obtener cada uno de estos certificados, la ley que ampara al SNAI para emitirlos te dice que toma muchísimo tiempo, pero es increíble ver que emiten 200 de estos certificados en un tiempo récord de 6 meses, emiten 200 certificados que deberían tomarle 2 años o 3 años emitirlos. Entonces es ahí desde donde empieza el problema, en el control del SNAI. Y son ellos los que emiten estos certificados, los encargados del control de cada uno de estos centros de privación de libertad. Y cuando tú les pides información a ellos, tienes que estar pidiéndoles una y otra vez, porque con lo que te responden es con los argumentos legales. Y tú le dices, la ley ya me la conozco, usted dígame en base a qué ha otorgado con tanta rapidez un número increíble de certificados para que estas personas les otorguen medidas sustitutivas y rebajas de sus penas. Pero independiente a ello, aunque estos delitos te digan que les otorgue sustitutivas si es que tienen, no les otorgue sustitutivas, perdón, si es que tienen una pena de más de 5 años, la Corte Constitucional les ha dicho a los fiscales y a los jueces que para otorgar una medida una prisión preventiva, tienen que cumplir 3 requisitos. Y uno de ellos es que el fiscal tenga la casi certeza de que quien ha cometido el delito es a quien está él pidiendo la prisión preventiva. Entonces es casi imposible que un fiscal pueda decir con una casi certeza que aquel al que está investigando recién es el que cometió el delito. Por eso es que siempre vemos que la prisión preventiva se da solamente, y así también lo dice en la resolución de la Corte Constitucional, cuando ese procesado no ha cumplido en otra ocasión con una medida sustitutiva. Es decir, cuando se han agotado antes esos procesos de medidas sustitutivas, cuando no las ha cumplido el procesado. Solo ahí, o cuando ya existe una orden de prisión, es que le dan la prisión preventiva. Por eso es que todos vemos absortos y molestos o con disgusto que pese al trabajo de la policía y a las ganas de la fiscalía, el juez tiene que darles la sustitutiva. Y nos molesta sí, porque es increíble que ante estos delitos tan terribles, vemos a estas personas salir en libertad inmediatamente. Pero es porque la Constitución, que prima sobre toda otra norma, siempre te establece que la prisión preventiva es de última ratio y que hay que tener la mínima intervención penal. Claro, y de allí la lógica de su propuesta en torno a delitos específicos, entre ellos la extorsión vía vacuna. Pero hablemos del procedimiento abreviado, abogada, esa figura que se incluyó en el Código Orgánico Integral vigente desde el año 2012, si no me equivoco, 10 o 12, que ya tiene vigencia el Código Orgánico Integral Penal, y que plantea básicamente que si el procesado admite el cometimiento del delito, simplemente paga 1/3 de la pena mínima de cualquier delito que no pase de los 10 años, es decir, cualquier infracción. Entonces, eso quizás se ha prestado para que cualquiera simplemente admite el cometimiento de su delito y se beneficia, paga solamente 1/3 de la pena mínima, ni siquiera de la pena máxima, que usted sabe que hay un cómputo distinto en esa nomenclatura en el Código Orgánico Integral Penal. Así es, por eso es que también en la reforma que estoy poniendo he aumentado la pena en cada uno de estos delitos que te menciono, que son de alta peligrosidad los que lo cometen y que estos delitos terminan con la vida de la víctima, como es el caso de la extorsión de las vacunas, del secuestro. También en cada uno de estos delitos, homicidio, asesinato, trata de blancas, tráfico ilícito, migrantes,
En cada uno de estos he aumentado el tiempo de la pena justamente para evitar que con el trámite abreviado se beneficien ellos en estos casos. Porque el problema del Ecuador y por el cual han visto estas mafias internacionales para venir e instalarse en nuestro país, lamentablemente, justamente que nuestra legislación penal es muy favorable para ellos, porque aquí tenemos muy poca rigidez penal, basados en que teníamos también otro tipo de delincuencia que no era tan terrible como la que tenemos ahora. Y el derecho penal es un derecho que cambia según el avance de la sociedad. Entonces, con lo que tenemos ahora, que no es igual a la delincuencia que teníamos antes, tenemos que actuar también de esa manera. Más aún cuando hemos visto que la delincuencia internacional, con tan terribles delitos, se ha inmiscuido en nuestro país para hacernos tanto daño. Bien, abogada, estamos por concluir. 2 preguntas políticas. La primera, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes de cara a estas elecciones? Porque llegaron con 18 a esa asamblea que descabezó Lazo y terminaron con 12 e iban a la baja si continuaba ese periodo ordinario. Bueno, el artículo 148 aplicado por Lazo lo cortó. ¿Cuál es la expectativa de cara a esta próxima elección? ¿El PSC volvería a tener los 18 o piensan que incluso van a tener más? La expectativa es siempre que Jan Topic gane como presidente para la Asamblea, que sería la solución en este momento, porque la delincuencia organizada no solamente está en las calles, sino que se ha metido en el tema de salud pública, porque son los que manejan la contratación de todas las medicinas y matan a quien se interponga en ellos. Se ha metido en educación porque las vacunas y el sicariato también está dentro de la educación pública. Se ha metido en el trabajo porque cierran los negocios, ya sea en las pequeñas, medianas, trabajos, tiendas y demás, y hasta en las grandes empresas, y entonces tiene que controlarse de alguna forma, y él es el único que tiene pensado y ha trabajado in situ en eso, y con un gran bloque de las 6 esperamos que la ciudadanía vea que las 6 ha cumplido no solo dentro de la Asamblea, sino siempre con todo lo que ofrece, que quien puso más impuestos fue UNES y el partido de gobierno cuando se estableció dentro de esta Asamblea, y que el PSC votó en contra, que quienes cambiaron hacia el gobierno fue quien el gobierno empezó a comprar, y que eso no es una forma de actuar dentro de la política. La expectativa de todo partido político es siempre llegar con el mayor número de legisladores para poder actuar dentro de la Asamblea a favor de los ecuatorianos. Es lo que esperamos siempre, haciendo la campaña como lo hacemos, diciendo lo que hacemos y cumpliendo como lo hicimos dentro de la Asamblea, y es lo que esperamos este 20 de agosto. La última, ¿por qué ha sido tan difícil para Natalie Viteri terminar un periodo ordinario en la legislatura? Le pasó en el año 2006-07, cuando se instaló la Asamblea Constituyente, y ahora de nuevo con Guillermo Lazo. Porque las circunstancias en este país, cuando toca actuar, han tocado 2 presidentes que lamentablemente han hecho de este país lo que les da la gana. En aquel entonces, no contaba con ningún candidato dentro de la Asamblea Nacional, con ningún diputado dentro de la Asamblea Nacional, y su discurso siempre fue que si llegaba iba a una Asamblea Constituyente. Y en esta ocasión, porque al verse perdido dentro de su orgullo, pese a que no había ninguna razón constitucional, lanzó una muerte cruzada, y ya ve que nadie ha estado oponiéndose a su plan de gobierno porque no tiene ninguno, y pese a que está 2 meses sin asamblea, no ha hecho absolutamente nada. El Ecuador va de mal en peor. Bien, agradecemos la comparecencia de la abogada Natalie Viteri, quien se vuelve a postular a la Asamblea Nacional.